buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes en el stand M10 en la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2025. Mi nombre es Hegel Rivera, un servidor va a estar aquí acompañando a nuestro gran invitado, a Gabriel Wesniewski. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en EMSI. Espero que te lo estés pasando de una manera muy amena, muy agradable, y pues lo más importante, que nos platiques un poco para empezar, pues de ti, de cómo te surgió la idea, el gusto de ser escritor, cuál ha sido el proceso que has llevado para llegar a estas dos obras. Bueno, primero que nada es un gusto enorme estar aquí y poder visitar esta hermosa tierra y estar presentando este libro. Gracias. Durante muchos años de mi vida quise escribir ficción, pero hubo una serie de eventos hace unos años que me llevaron a entender que más allá de la ficción, de la poesía y de la literatura, hay algo mucho más profundo en nosotros que nos toca descubrir. Dentro de eso comenzó todo un camino espiritual, un camino de autoconocimiento, y ese camino me llevó a empezar a acompañar personas en su propio despertar de conciencia, a despertar su propia luz y sobre todo a poder experimentar lo que es la paz interior. Dentro de eso, en un momento se conectaron mis ansias de ser escritor juvenil, ¿sí?, con el trabajo de ayudar a personas, y entonces en un momento empecé a hacer un ejercicio de escritura, de preguntarle a esa voz que todos tenemos dentro, a esa voz que nos habla dentro, que en general la vemos tan alejada de lo que podemos recibir, pero que a la vez está mucho más cerca que cualquier otra persona que vivamos, o sea, está directo en nuestro corazón. Y dentro de eso empecé a hacer el ejercicio de preguntar a esta voz preguntas normales, preguntas de existencia, preguntas profundas, y eso terminó derivando en estos dos libros, que básicamente son libros de preguntas y de esas respuestas que probablemente todavía para nosotros nos resulten un poco lejanas. ¿Qué es Dios? ¿Qué es lo que realmente es Dios? Por fuera de toda creencia religiosa y de toda estructura institucional, que no son más que herramientas en última instancia para alcanzarlo. Y dentro de eso, bueno, comenzó todo este camino de empezar a escribir todos los días preguntas y preguntas y preguntas, empezar a escuchar las respuestas y en última instancia de compartir todo eso con otros para que se puedan inspirar a entender que Dios está realmente dentro, que no tiene nada que ver con ninguna religión ni tradición que haya existido, aunque esas religiones y tradiciones pueden ser puertas eventualmente de ese nivel de conciencia, y creo que estamos en un momento de despertar espectacular y que es momento de que todos podamos, como un poco son los títulos de estos libros, ver a Dios, escuchar a Dios y entender que no es lo que hemos pensado, ¿sí?, no es lo que hemos diagramado y no es lo que nos han contado, no tiene nada que ver con un Dios creador de mundos, no tiene nada que ver con un Dios del pasado, no tiene nada que ver con un Dios de profetas, sino es realmente lo que ahora somos. Y en tanto podamos entender eso, bueno, la paz interior ya no es muy lejana, ¿sí? Toda esta locura de ansiedad, de éxito externo, de ir detrás de lograr cosas, en algún momento nos vamos a dar cuenta que no era más que producto de nuestra propia infelicidad y tontería humana, ¿sí?, de buscar cosas externas, y que en última instancia el único sentido que puede tener nuestra vida es despertar en Dios, despertar a Dios y reconocer que nosotros somos parte de Dios. Así que, bueno, hay un poco de síntesis sobre este tema. Sí, muchas gracias. Mencionas puntos bien interesantes, importantes y particulares, ¿no? Por un lado me llama mucho la atención el encontrar respuestas, ¿no? Muchas veces no somos conscientes de nuestras necesidades espirituales hasta el momento en el que realmente tenemos este surgimiento de una crisis y comenzamos a querer buscar respuestas ante no sabemos cuáles preguntas, ¿no? Por ahí va un poco pues la línea, y me gustaría que nos ayudaras un poquito especificando, porque otro de los aspectos importantes que mencionas es el hecho de que ciertamente estamos en un despertar espiritual en la humanidad tremendo, es innegable, se ve, pero también está el otro lado, ¿no? Está esta parte de la sociedad a la que
cada vez le interesan menos los valores espirituales, cada vez le interesa más estar en colaboración y ayuda en comunidad, ¿no? Con todos nosotros como seres humanos. Entonces, ¿cómo podríamos entender desde estos dos libros pues toda esa ese pensamiento, ¿no?, que estamos teniendo en el siglo XXI? Bueno, lo interesante es que el ser humano viene en un estado de demencia, locura y desconexión desde hace miles de años. ¿Sí? O sea, no es nada nuevo. La única diferencia es que ahora hay otra tecnología, hay otra comunicación, y entonces eso quizás se ve un poco más. Pero si nosotros vamos a nuestros ancestros, probablemente ellos en su mente vivían en su propia matriz de creencias totalmente sesgadas que les generaban constante miedo, constante culpa y constante sensación de separación, ¿sí? Al punto tal que cada uno de nosotros eventualmente vive en su propia matriz. Si alguien quiere ser completamente feliz, lo puede ser donde sea, ¿sí? Entonces, lo que estamos empezando a descubrir es que la responsabilidad está en nosotros, está en nuestra propia mente, y que el mundo tal como lo hemos configurado, ¿sí?, este mundo de trabajar tantas horas, este mundo donde tenemos un sistema de justicia y necesitamos personas armadas para asesinar personas que quieren asesinar personas, que es la policía, es la milicia, o países que se atacan unos a otros, eso eventualmente es un estado de locura absoluto que hemos normalizado y que en tanto... A ver, esto es bastante simple, ¿no? Hace bastante se habla de hacer la guerra para encontrar la paz, lo cual obviamente no tiene ningún sentido si uno se lo pone a pensar 2 minutos. O sea, hasta que nosotros no podamos encontrar la paz interior y descubrir realmente cuál es el propósito que tenemos como humanos acá, que no somos seres humanos, todos, lo sepamos o no, somos seres espirituales, ¿sí? Y ahí a mí siempre me gusta contar que esto es algo hoy revelado a nivel científico, que hay que estudiarlo nada más cada uno de nosotros, que es que hay miles y miles y miles de personas que han experimentado lo que se llama experiencias cercanas a la muerte, o sea, salieron de su cuerpo, se dieron cuenta que no son el cuerpo y volvieron al cuerpo por alguna razón para contarlo. Si uno se pone a estudiar esos libros, que son fascinantes, yo siempre se los recomiendo mucho a los alumnos que estudian conmigo, para entender de que esta experiencia en tu cuerpo y con tu familia es temporal. Si vos te apegás es solamente porque no entendés quién sos, ¿sí? Y ese proceso de ir hacia algo más profundo, algo que nos eleva por encima de nuestra experiencia humana de 70, 80, 90 años o lo que sea, ¿sí?, nos conecta evidentemente con algo que evidentemente te da felicidad. Si nosotros supiéramos que ahora existimos en Dios, ¿por qué irías a sufrir? Y que Dios no tiene nada que ver con ninguna religión. Las religiones son intentos de traducción de esa información que en última instancia está en todas las culturas, ¿sí?, y que trasciende todas las culturas, y que en última instancia el trabajo de conexión es ser totalmente libres, ¿sí? Y por eso digo que las religiones eventualmente pueden ser una puerta o no, porque muchas religiones lo que hacen es generar una cárcel mental para las personas, donde ellos tienen que hacer ciertas cosas o ciertas creencias para demostrarle a Dios tal cosa. Y Dios no es nada de todo eso. Dios nunca nos ha juzgado, nunca nos ha engañado, nunca nos ha pedido nada. Ha sido siempre nuestra mente la que ha buscado, o la que ha temido, o la que se ha culpado. Entonces, en última instancia estamos en una revolución, pero no una revolución política o social o cultural. Estamos empezando a ingresar tímidamente todavía en una revolución de conciencia, donde nosotros seamos conscientes de que el mundo que hemos creado los humanos es una locura total, ¿sí? La forma en que vivimos hoy es una locura total, la forma en que nos relacionamos con la gente que amamos es una locura total, y que hay otra forma de conexión y de profundidad que evidentemente nos va a llevar, uno, a reconocer que nuestra vida es en el presente, o sea, soltar el pasado. 2, a entender que nos juzgamos a través de los otros y que por eso sufrimos en nuestras relaciones. Y 3, que hay una voz que nos guía en cada momento a nuestro despertar de conciencia, y que eventualmente nos va a llevar a entender que este mundo es transitorio, pero lo que nosotros somos no es transitorio. Es, como se ha dicho también en las religiones, es eterno.
Y en tanto podamos despertar esa eternidad, vamos a perder el miedo a la muerte, el miedo a ser rechazados, el miedo a ser engañados, el miedo a que algo falle, ¿sí? O sea que eso lleva a matrices de control, a matrices de manipulación. O sea que todavía tenemos para divertirnos. Muchas gracias. No sé si por ahí en el público tenga alguien alguna duda, algún comentario que quiera hacerle llegar al autor. Si no, pues sin lugar a dudas en las transmisiones previas lo vamos a estar viendo. Y pues, ¿con qué te gustaría despedir de esta entrevista, de esta obra? ¿Con qué quisieras? Mira, por ahí sí. A mí me gustaría preguntarte, Gabriel, ¿cuál? Porque ya ves que leo despacio. Cabe decir que soy su alumna. Él tiene un instituto, ¡wow!, en Argentina, donde estoy ya en 4º nivel de un curso de milagros que ha cambiado mi vida. ¿Cuál me sugerirías leer primero? Porque los dos me resultan interesantes. ¿Escucharlo o verlo? Bueno, buenísima la pregunta. En realidad te lo puedo responder muy simple. O sea, primero me llegó este libro. Ajá. Pero cuando me llegó este libro, me llegó que iban a ser 3 libros. Oh. Acá está faltando uno todavía. Okay. Y después llegó el segundo, que acá ya se menciona que es escuchar a Dios. Entonces, si lo querés leer en orden, te recomiendo leer primero ver, después escuchar y prepararte para el año que viene, porque vamos a completar la trilogía. Pues me parece muy particular. Bueno, tiene otra. ¿Por casualidad seguir a Dios? ¿Cuál es el último? ¿Qué nombre La dijiste? soledad. ¿Se ve la luz? Seguir a Dios. El tercer libro va a ser Sentir a Dios. Ah. Sentir a Dios. Cuando estaba escribiendo se me dijo, era ver, era escuchar y era sentir. Así que el año que viene, aquí estaremos. ¿Gustas leernos algunos fragmentos de tu obra para que sepamos más o menos por dónde van las ideas? Bueno, vamos a abrirlo al azar a ver qué dice. A ver qué nos dice. Esta sección son todos espacios de preguntas y respuestas, ¿sí? Se llama El hogar de toda vida. Y dice así, yo pregunto y la voz me responde, ¿sí? Entonces está en formato de diálogo. Yo pregunto, ¿qué debo hacer? Y me dice, tú preguntas, pero ¿qué es lo que realmente quieres? Entonces yo digo, quiero escucharte, quiero aprender algo que no conozco, siento curiosidad por lo que puedes mostrarme. Y me responde, puedo mostrarte la vida, que es lo único creado, puedo mostrarte que tu mente se pone en focos de atención y se centra allí, y puedo mostrarte cómo volver al origen desde el cual todo surge. Ese origen es lo que soy. Y pregunto, ¿ese origen eres tú? Bueno, sí. Debes entender que ese tú, en realidad, eres tú, pero no solo tú. Ese origen está en la vida, en cada aspecto y en cada momento. Y digo, claro, pero debe haber algo más profundo. Debe haber algo que explique lo que veo, lo que siento, lo que pienso. Si dejas de pensar, sientes. Si dejas de ver, reconoces. Hay algo más profundo, pero debes cambiar la acción que realizas. En la medida en que empiezas a encontrarme, esas acciones van aquietándose hasta desaparecer por completo. En mí no hay acción y sin embargo todo se mueve. Entonces yo digo, esto está explicado en el Tao. Y responde, y en tantos lugares, pero no es una explicación lo que necesitas, debes verme. Todo se mueve en tu mente y sin embargo tu mente no puede moverse. ¿A dónde podría irse? ¿En qué podría transformarse? Y le digo, lo que dices es que la mente observa lo que se mueve, pero ella siempre está en ti, ¿cierto? Exacto. Ya sabes esto, pero no lo reconoces. Observa la mente, la observación debe ser constante, porque este principio de la mente no cambia. Si tú no lo observas, esto no cambia. Si lo observas, sin embargo, lo reconoces. Y pregunto, ¿esto es universal? Responde, la mente es infinita. En cada grado de manifestación se mueve de formas diversas. El único problema
que tienes es que no ves el movimiento, sino que te pierdes en el movimiento. Y respondo, sí, es verdad, aún todo se mueve y parece como si yo me moviera con ello. Y me responde, y sin embargo, y yo digo, estoy inmóvil. Me dice, inmóvil puede ser, estás en mí en realidad. Esto soy, el cobijo, el hogar de tu vida. Las palabras dejarán de ser importantes cuando esto lo veas en ti, y al verlo en ti sabrás quién soy. Ahí lo tienen, Pablo, muchísimas gracias. Si nos gustaras compartir un poquito de en dónde te podemos encontrar, cómo podemos estar al pendiente de en qué momento vamos a saber de la tercera obra, todos esos detalles, por favor. Bueno, el problema es que mi apellido es un poco difícil, ¿sí? El nombre es fácil, Gabriel Govesniansky. Me pueden encontrar en YouTube, en Instagram, en Facebook, en todas las redes. Hay una página que es gabrielgovesniansky.com, pero para los que no sepan escribir el apellido, buscan Guía para la Paz Interior, que es un instituto de educación virtual, y ahí van a encontrar, me van a encontrar a mí, van a encontrar las formaciones, van a encontrar el mensaje y toda la información. Se llama Guía para la Paz Interior. Ahí lo tienen, público. Muchísimas gracias, Pablo. Seguimos con la línea de las presentaciones editoriales. Muchas gracias.